Tenga usted muy buen día. Hoy sí que estamos disfrutándonos este clima tan frío que nos acompaña esta linda mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacernos siempre sentir tan bienvenidos en su hogar, por todos y cada uno de los comentarios. Hoy déjenme hacerle un saludo muy cordial y darle la bienvenida a este su segmento Gotitas de Miel solamente por Bea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto compartir estos minutos que se nos pasan como agua entre las manos, hablando por supuesto de esas buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio de la Paz, que podemos encontrarlo por supuesto desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que si usted se recuerda, nuestro último programa nos quedamos en un momento verdaderamente impresionante. Regresemos para hacer memoria al libro de Génesis en el capítulo 22. Recordará usted que estuvimos hablando de la quedá o de las ataduras, a cómo el Mesías se ve anunciado en estas líneas tan poderosas. Es más, nos fuimos al verso 13 de este mismo capítulo, en el 22, en donde dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró a Jarei Jayamim, es decir, a través de los tiempos. Y es así como el apóstol Juan, en el capítulo 8 de su evangelio, plasma lo que Jesús mismo explicó. Y es que Jesús dice que el mismo Abraham lo vio, quiso ver su día y lo vio a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde Jehová será visto, Jehová Jireh. Así que vemos verdaderamente una cronología asombrosa, preciosa, dulce y majestuosa de nuestro Mesías. Pero además, déjeme decirle que si caminamos unos versos más y bajamos hasta el verso 18 y luego leemos el 19, vemos que sucede algo que nos deja impactados. Si hemos puesto atención a lo largo de la lectura de este capítulo, nos damos cuenta que Abraham e Isaac subieron juntos al monte, pero a la hora de regresar, el texto nos habla solamente de Abraham. Y así finalizamos nuestro último programa, el anterior. Así que yo le lancé a usted la pregunta: ¿dónde estaba Isaac? Y debemos entonces caminar un par de capítulos para volvernos a encontrar con este muchacho muy guapo, de buen parecer, y la historia entonces nos cuenta que Abraham, su padre, después de que Sara, madre de Isaac, muriera, decide enviar a su siervo, el siervo Eliezer, aunque en el texto de este capítulo no lo especifica, sabemos por un par de capítulos anteriores que el nombre de el siervo era Eliezer. Es un siervo justo, un siervo sabio, es un siervo que ama a Abraham y que por consiguiente ama también a Isaac, y es quien es juramentado para que vaya a conseguir una novia que será la esposa de Isaac. Déjeme decirle que este pasaje, por demás hermoso, también nos cuenta acerca de la sombra profética, pero déjeme decirle que si allá en el capítulo 22 se nos describía el paso de Jesús por la cruz y su salvífica obra redentora, déjeme decirle que en el capítulo 24, entonces la prefiguración es de ese mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, regresando por su esposa. Así podemos verlo al final de este capítulo. Véngase conmigo y quiero comenzar hoy por el final, pero antes permítame saludar a mi querida pastora Claudita de Ovalle. Un abrazo para ti. Sí, muchísimo frío, miren cómo estoy hoy, sí, muy bien tapadita porque además la tos continúa, pero espero que por allá también estén pasando un buen tiempo, aún con frío, mi querida Claudita.
también Leonel Hernández, y me parece que vi por ahí a Leonardo Sarabia, también, bienvenidos todos. Y bien, véngase conmigo, por favor, entonces, al capítulo 24 del libro de Bereshit, es decir, Génesis. Y véngase al verso 60 para entrar en contexto. Y dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esto es la familia de Rebeca despidiéndose de ella, de la que sería la matriarca de Israel, por supuesto, después de Sara. Verso 61. Entonces se levantó Risca, en hebreo, Rebeca en español, y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y el criado, y tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac. Oiga bien esto, porque de esto vamos a hablar también, espero que nos dé tiempo, acerca de la parashá o de la porción de la semana pasada, en donde usted se imagina, dice el texto, si quieres saber dónde está el mundo, mira la parashá. Yo le voy a contar algo verdaderamente impresionante que tiene que ver con esto y el cese al fuego en Israel. Así que, véngase conmigo. Y dice, y siguieron al hombre y el criado, y tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado, vea usted, había respondido, este es mi señor. ¿Dónde voy? Había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero usted puede ver acá los personajes propios de la historia en un sentido propiamente literal, y déjeme decirle que Abraham es figura de Dios Padre, y por supuesto el siervo es figura del Espíritu. Además está decir que Isaac es entonces una prefiguración de Jesucristo, el Hijo, y usted ya se imaginará, Rebeca es figura de la novia o de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a judíos y gentiles que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que por misericordia hemos sido cambiados de reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable. Pero fíjese usted que dentro de estas líneas hay de verdad, unos pincelazos del futuro que se describen acá de una manera tan maravillosa. Y es que recordará usted que el siervo va a buscar a una chica que debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser de la familia de Abraham. Y bueno, usted recordará, y si no, le sugiero que pueda leer esta historia maravillosa. Pero hay un punto del cual yo quiero hablarle el día de hoy, y es acerca de lo que nosotros en el occidente conocemos como la dote. Y es que sí, cuando se le preguntó a Rebeca que si ella estaba dispuesta de irse con el siervo, con Eleazar, para contraer nupcias con su amo, con Isaac, ella sin conocerlo, solo por lo que el siervo le había comentado, aceptó. Y vea usted que es la prefiguración hermosa, y el libro o la carta de los Efesios en el capítulo 1 dice que el espíritu, es ni más ni menos que las arras, es decir, esta forma tangible que Dios nos entrega a
hasta que Él regrese, hasta este tiempo del matrimonio con el Mesías. Así que aquí vemos exactamente la misma prefiguración. Pero yo quiero contarle a usted y que se venga conmigo y vamos a leer a partir del verso 26, porque le voy a mostrar algo verdaderamente sorprendente. Y dice, cuando vayamos desde el 25, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar, para que ellos fueran a descansar. Y luego, verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, porque había encontrado lo que le había pedido él en su corazón para identificar que la chica fuese la adecuada. Verso 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿Por qué le leo esto? Porque es muy importante entender qué sucede con el matrimonio hebreo para poder entender las escrituras. Déjeme decirle que en la antigüedad, y me parece que aún se utiliza, el hecho de entregar una dote como un compromiso y se da ya por un matrimonio establecido, aunque los contrayentes no se conozcan, tal y como sucede en el sentido descrito en los evangelios, cuando se habla de María y de José. Aunque ya seguramente se había entregado una dote y ellos ya se consideraban como un matrimonio, ellos no se habían conocido íntimamente. Esto es muy importante de entender. Así que acá cuando Rebeca acepta los regalos, hay entonces un entendimiento y por eso se hace este énfasis en cuanto a que el hermano vio las joyas que se le habían entregado a su hermana. Pero déjeme decirle que dice acá en el verso 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se le fue tomada toda clase de regalos, pero mire lo que dice acá, regalos escogidos. No era cualquier regalo, eran regalos muy importantes. Y déjeme decirle que acá se describe pendientes, como vimos, y se describen también brazaletes. Pero hay algo muy importante en el verso 22 y dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Esto es muy importante. Empecemos por el número 10. Recordará usted cuántas veces allá en Génesis Dios habla y dice, y dijo Dios. Efectivamente, 10. Así que podemos saber que hay alguna relación entre lo que acá está sucediendo con lo que sucedió en Génesis. Pero además, podemos recordar también que 10 son los mandamientos. Así que sabemos que con la palabra de Dios, estas 10 emisiones de su palabra, por supuesto, en una manera abreviada, acortada, para que nosotros entendamos, tiene relación con los 10 mandamientos, se le entrega una revelación muy importante acá a Rebeca. Imagínese usted, el número 10, la palabra de la creación, la palabra que describe la santidad de Dios, los 10 mandamientos. Pero además de esto, dice acá que se le entregó ni más ni menos que un pendiente de oro. Y cuando vemos el oro en las escrituras, esto representa a la divinidad. Así que cuando inmediatamente dice que pesaba medio shekel, debemos de entender lo que dice acá. Efectivamente, querida pastora,
Claudita, hermoso pasaje con muchas, como dice acá, regalos muy escogidos y escondidos. Así que, ¿qué quiere decir medio shekel? Déjeme contarle que la expresión que se utiliza acá es beca. Y solamente 2 veces se utiliza esa palabra para esta expresión. Medio shekel o un shekel quebrado o resquebrajado o partido en 2. Así, medio ciclo es medio shekel y una beca. Y una beca, imagínese usted, quiere decir lo que ha sido resquebrajado, lo que ha sido partido en 2. Así que podríamos buscar cuál es el otro pasaje en el cual se utiliza esta palabra, porque la Biblia sola se interpreta a ella misma y es necesario entonces que nos vayamos para el libro de Números y además en Génesis 15:10. Pero como el tiempo se nos pasa tan rápido, yo le quiero sugerir a usted que vaya a buscarlo, aquel pasaje en donde se pide una contribución para el pueblo para levantar el tabernáculo. Mire usted qué cosa más maravillosa. Todo el pueblo va con medio shekel o o una beca. Y la expresión que se utiliza allá es una beca por cabeza. La expresión exacta es una beca golgolet. Esto quiere decir un resquebrajado o un partido en 2 en el Gólgota o Golgolet en el cráneo. Usted seguramente ya habrá hecho la relación. Sí, efectivamente, estamos hablando de aquel que por usted y por mí fue resquebrajado, fue partido en 2 en el Gólgota, allá en el lugar del monte que conocemos en español como el Monte de la Calavera. Así, acá, imagínese usted la prefiguración hermosa que nos habla. Y le vuelvo a leer el pasaje. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro, representando, hablando figurativamente de las cosas celestiales, del único que es Dios y que es Rey. ¿De quién? Del que fue muerto en el Gólgota, el que fue partido en 2 en el Gólgota. Beca, Golgolet. Así, medio ciclo en este pasaje y en el libro de Números nos habla del que fue resquebrajado o el que fue quebrado en 2 en el Gólgota. Pero continuemos y regresemos a aquel pasaje en donde dice que Isaac habitaba ni más ni menos que en un lugar muy especial y que de ahí descendió para encontrarse con su amada. Y vea usted, entonces Rebeca se levantó y sus doncellas se montaron ni más ni menos que en camellos. Y usted recuerda que el camello en sus jorobas acumula agua y el agua es figura del Espíritu Santo. Y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Sí, efectivamente, donde estuvo Agar, ahí donde Dios ve y permite que le vean. En ese pozo, en donde salen aguas vivas, ahí justamente vivía Isaac, esperando la llegada de su prometida, a quien convertirá en su esposa. Y ve usted que entonces Rebeca viene montando en el camello y lo que hace es cubrirse con el velo. ¿Se da cuenta qué prefiguración hermosa? Pero ahora, en estos pocos minutitos, déjeme además contarle algo verdaderamente importante. Si usted nos ha seguido en nuestras publicaciones y nos ha seguido a lo largo de este tiempo, recordará que en varias ocasiones hemos hablado acerca de la importancia que tiene el estudiar la porción semanal y, por supuesto, ver en ella la prefiguración o la sombra de Jesucristo. Pues déjeme contarle que en estas últimas semanas, también de una forma, el mundo
reflejado en la porción semanal. Así, déjeme decirle que cuando se nos habla de Abraham, hay acá algo muy importante que aclarar y déjeme por favor leérselo. Y dice, y este es un artículo del Rav Joseph Bitton, quien verdaderamente es impresionante todo el conocimiento que tiene de Biblia y escribe unas cosas impresionantes. Así déjeme leerle lo que él dice acerca de Abraham. Abraham fue el primero en introducir al mundo una idea revolucionaria, la bondad desinteresada, conocida como Gesed. Antes de él, si alguien ofrecía comida o refugio a otro, lo hacía únicamente, en el mejor de los casos, como un acto comercial con fines lucrativos, un servicio a cambio de un beneficio. Abraham revolucionó este paradigma. En el famoso episodio en el que Abraham corre al encuentro de sus 3 extranjeros, y recuerda usted la cuestión de los ángeles, que les dan comida y bebida. Así que me voy a saltear un pedacito. Y luego dice, este acto fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez, 20 generaciones después de la creación del hombre, un ser humano actuó movido simple y llanamente por la voluntad de ser bondadoso, voluntariamente y sin esperar recompensa, ni siquiera de ser solicitado. Este gesto fue consecuencia directa del monoteísmo moral de Abraham, que cambiaba la percepción de la relación entre el hombre y Dios, y además las relaciones humanas. Si existe un único Dios, todos los seres humanos somos criaturas del mismo Creador y por lo tanto merecemos todos ser tratados con la misma dignidad e igualdad. Este concepto quizá representaba una revolución aún más peligrosa que la revolución religiosa en una época en la que las jerarquías de poder y las castas dominaban el mundo. La conducta de Abraham proponía una alternativa radical, una sociedad basada en la igualdad y la bondad. Su ejemplo desafiaba las bases mismas de la estructura social imperante. Abraham y su nueva creencia eran peligrosas para los que estaban en la cima del poder y del abuso. Por lo tanto, no es sorprendente que el camino de Abraham y las implicaciones sociales y políticas de sus valores fueran vistas como una amenaza para las generaciones de su tiempo. ¿Se le hace esto a usted familiar? Por supuesto que sí. Es lo que vemos hasta el día de hoy. En el mejor de los casos, la rectitud moral de Abraham provocaba la incomodidad en quienes lo rodeaban, porque revelaba su corrupción, su abuso y su falta de moralidad. Esto creaba una una incómoda posibilidad en su entorno. O bien abrazaban su fe y cambiaban, o lo rechazaban, lo demonizaban y buscaban eliminarlo para acallar esa incomodidad interna. Creo que este fue el principio, la incepción del antisemitismo. Regresemos ahora, entonces, a lo que nos compete el día de hoy. Estas líneas que le leí en nada difieren con lo que... Perdone usted la interrupción. El odio hacia el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que son el pueblo del libro. Y este libro, precioso libro, anuncia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y por supuesto, esa relación, tal y como lo expresa el Rav Bitton, de igualdad entre hermanos y de igualdad en la relación con Dios. Ese trato digno entre seres humanos, ese trato de respeto, de igualdad y de consideración que no a todos conviene. Por esta razón, el pueblo de Israel, además de algunas otras más, ha sido perseguido a lo largo del tiempo. Y hay una guerra que se está llevando a cabo desde hace poco más de un año, usted recordará. Hemos en varias ocasiones en este su programa abordado la temática, pero es tan interesante poder
comparar lo que la porción semanal nos dice acerca de lo que está sucediendo al saberla leer en la realidad, en el otro lado del mundo. Así déjeme contarle muy brevemente, porque los minutos se me han ido, que recuerda usted que Abraham abrió los pozos. Y déjenme, además, hacerle un llamado al libro de Génesis en el capítulo 20, porque Abraham parte a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero ni más ni menos que en Gerar. ¿Y sabe usted qué es Gerar? Es Gaza. E hizo, y le voy a continuar leyendo en el verso 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Y usted conoce muy bien la historia. Abraham había hambre y entonces Abraham, aún sabiendo que Dios estaba con ellos y que la promesa de Dios era darle la tierra y la herencia, se va a buscar a Abimelech para hacer un pacto. Cuando Abraham se da cuenta que su mujer es hermosa y que seguramente a Abimelech se le iban los ojos por Sara, le dice, es mi hermana. Así que Abimelech toma a Sara con otros fines. Y pasa entonces lo que le acabo de leer. Por supuesto, me imagino que Dios no quedó muy complacido con esta situación, pero quiero señalarle algo importante, y es que es ni más ni menos que Abraham haciendo un trato con el rey de Gaza. Si caminamos unos capítulos más, nos vamos a encontrar en el capítulo 26, ¿sabe usted a quién? A Isaac, en una situación exactamente igual como la que leímos en el capítulo 20. Hay hambre y Dios le dice que no descienda a Egipto, así que se va a hacer el trato, ni más ni menos que, aquí se lo leo, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Y sabe con quién se va a hacer un trato? ¿Y sabe qué le pasa? Exactamente lo mismo. Se va con Abimelech, el rey de estas tierras. Así que le vuelve a pasar lo mismo y vuelve entonces Isaac a repetir la historia de su papá. Déjeme decirle que esto es precisamente lo que pasa cuando Israel se va en el 2005 de la Franja de Gaza. Contra el dolor de todos los habitantes, dejan ahí todas sus casas verdes, dejan ahí la prosperidad que habían logrado, se retiran y entonces se asientan los que ahora son llamados palestinos, haciendo una referencia que nada tiene que ver con la lingüística de Filistín o de los filisteos. Ya en algún caso hemos escrito alguna gotita de miel que tiene que ver con la P o la F del hebreo que no existe en el idioma árabe. Por tanto, no existía este pueblo llamado palestinos. Es más, Filistín quiere decir los intrusos que venían de otras regiones como de Siria y alrededores como tránsito por la tierra de Israel. Así que es importante tener esto en cuenta. Pero vea usted lo que sucede entonces y que luego, y con anterioridad también se había repetido con el primer ministro, con Pérez, que se repitió también en el 2005, que se repitió
con Abraham, con Isaac, y déjeme contarle que esta es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel quiere terminar absolutamente con Hamas, que se ha sentado en Gaza y en Líbano. Recuérdese usted que también está Hezbollah. Y de esto estaremos hablando adelante en un próximo programa porque el tiempo ya no nos da más. Pero vea usted que el cese al fuego justamente coincidió con esta parashá en donde se habla de este pacto de Isaac con Abimelech. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Quiere usted saber dónde está el mundo? Vaya a la parashá, a la porción semanal de estudio. ¿Quiere saber dónde está su vida? Vaya también a la parashá y estudie para saber cuál es la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Así que yo me despido rápidamente porque nos pasamos unos minutitos, pero espero que esta transmisión haya sido de bendición. Por favor, recomiéndenos, denos su like, háganos sus comentarios. Muchísimas gracias, Claudia, Árbol Fructífero, Zoila Vázquez, por estar con nosotros. Muchas bendiciones y a cada uno de ustedes un abrazo fuerte, la bendición del Señor, y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.